Mi nombre es Samuel, y el día que vi a Elara Vance huir descalza de la hacienda de su padre fue el mismo día que un pistolero llamado Silas Kane la alcanzó en medio de la nada. Yo era apenas un muchacho entonces, pero esa imagen se quedó grabada en mi memoria como una marca de hierro candente, la de una mujer corriendo hacia la libertad y la de un hombre que podía ser su fin o su único comienzo. Un solo encuentro en el polvo de Texas, un instante que lo cambió todo para siempre. A veces, la vida te pone en una encrucijada sin darte tiempo a pensar, solo a actuar. ¿Qué habrías hecho tú en mi lugar? Escucha mi historia hasta el final y dime, ¿qué habrías hecho? También, déjame saber desde qué ciudad me estás escuchando. Necesito saber que no estoy solo en esto. Si quieres oír más historias del viejo oeste como esta, suscríbete al canal. El sol de Texas, en 1878, no perdonaba a nadie, y mucho menos a una joven que corría con el vestido de algodón hecho jirones y el alma aferrada a un último hilo de esperanza. Se llamaba Elara Vance, y cada paso que daba sobre la tierra agrietada y ardiente era un acto de rebelión. Sus pies, descalzos y ensangrentados, dejaban un rastro de dolor que el viento se esforzaba por borrar. Huía de un futuro que no había elegido, de un matrimonio arreglado por un padre cuya crueldad era tan vasta como sus tierras. El aire vibraba por el calor, y el silencio de las llanuras era un rugido ensordecedor en sus oídos. No había a dónde ir, solo un horizonte infinito que prometía tanto la libertad como una muerte segura. Para ella, en ese momento, ambas cosas se parecían demasiado, y aún así seguía corriendo, impulsada por un pánico que era más fuerte que el agotamiento. De repente, una sombra la cubrió, tan abrupta y oscura que le robó el aliento. Un jinete solitario, alto sobre un caballo castaño cubierto de polvo, le bloqueaba el camino. Era una silueta recortada contra la tiranía del sol, una figura que parecía haber nacido de la propia tierra. Elara se detuvo en seco con el corazón martillándole en la garganta. Su mente gritó una sola palabra: fin. Estaba segura de que era uno de los hombres de su padre, enviado para arrastrarla de vuelta a la jaula dorada de la que había escapado. El hombre desmontó con una lentitud que era casi una amenaza, el crujido de la silla de montar y el resoplido del caballo rompiendo la quietud mortal del desierto. La tensión era tan palpable que podía saborearse, un gusto a polvo y a miedo que se pegaba al paladar y secaba la boca por completo. El hombre era Silas Kane, aunque ella no lo sabía. Su rostro parecía tallado por el viento y la pólvora, y sus ojos grises la estudiaron sin una pizca de prisa. Observó el temblor de sus manos, el desafío desesperado en su mirada y, sobre todo, sus pies destrozados. No desenfundó el revólver que descansaba en su cadera con una familiaridad letal. En cambio, sus movimientos fueron deliberados, casi gentiles. Desenganchó su cantimplora del arzón de la silla, el metal desgastado, brillando por un instante bajo el sol. Sin decir una sola palabra, dio un paso hacia ella y le extendió el recipiente. El sonido del agua chapoteando en su interior fue el gesto de humanidad más abrumador que Elara había conocido en su vida. Una promesa de alivio en medio de la brutalidad de su huida, y precisamente por eso no podía confiar en él. Elara no se movió, paralizada entre la sed abrasadora y una desconfianza que le había sido inculcada desde niña. Para ella, la amabilidad era solo el preludio de la traición, una trampa más sutil que una soga. Vio en sus ojos no la amenaza de un captor, sino algo más complejo, un cansancio profundo, como si cargara con el peso de todas las tormentas que había presenciado. Silas, por su parte, vio en ella una complicación que no buscaba, un desvío en el camino solitario que había elegido para sí mismo. Pero en el pánico de sus ojos, reconoció el eco de un miedo antiguo, el mismo que una vez
vio en alguien a quien no pudo proteger. La cantimplora seguía suspendida en el aire entre ellos, una oferta silenciosa que los obligaba a ambos a tomar una decisión, un frágil puente entre dos mundos que acababan de colisionar. Para entender lo que Silas Cain hizo a continuación, hay que saber que él no veía solo a una muchacha asustada en medio del desierto. En el temblor de sus hombros y en la furia desesperada de sus ojos, veía fantasmas. El Ara Vance era un espejo que le devolvía el reflejo de todas las promesas que no pudo cumplir y de todas las vidas que no supo proteger. Cada hombre carga con un pasado, pero el de Silas era un cementerio silencioso del que no podía escapar, sin importar cuán rápido cabalgara. La cantimplora que le ofrecía no era solo agua, era una tregua con los espectros que lo atormentaban en las noches solitarias, un intento de hacer, por una vez, lo que era correcto, aunque el instinto le gritara que se alejara de ella como del mismo diablo. Antes de que la pólvora se convirtiera en su único perfume y la soledad en su única compañera, Silas había sido un muchacho de Missouri. Creció en un pequeño rancho familiar, un lugar donde el mundo se medía por la extensión de las cercas que reparaba junto a su padre y su hermano menor, Caleb. Su vida olía a tierra húmeda después de la lluvia, a heno recién cortado y al cuero de las sillas de montar. Sus manos no estaban hechas para la velocidad de un revólver, sino para la firmeza del arado y la delicadeza de sostener la mano de Ana, la mujer que amaba. Era una vida sencilla, tejida con el hilo de la rutina y la certeza del mañana, un tipo de paz que se da por sentada hasta que te la arrebatan para siempre, dejándote con nada más que el recuerdo de su calor. Conoció a Ana en una feria del condado, un día de otoño en que el aire estaba lleno del aroma de manzanas acarameladas y el sonido de un violín desafinado. Ella no era la más bella, pero su risa era tan clara como el agua de un arroyo, y sus ojos veían al hombre que él quería ser, no solo al muchacho que era. Su amor no fue una llamarada, sino un fuego lento y constante, alimentado por paseos al anochecer, promesas susurradas bajo un manto de estrellas y la sencilla convicción de que sus caminos estaban destinados a ser uno solo. Le regaló una pequeña cinta azul que ella ató a su muñeca y nunca se quitó. Ese trozo de tela se convirtió en el ancla de su mundo, el símbolo de un futuro que parecía tan sólido como las colinas de Missouri. Y luego estaba Caleb, su hermano menor, un muchacho con más sueños que sentido común y una habilidad innata para tocar la armónica. Las noches en el porche de la granja a menudo terminaban con las notas melancólicas de alguna vieja balada flotando en el aire, una melodía que hablaba de hogar, de pertenencia. Silas era el protector de Caleb, su héroe silencioso. Le enseñó a montar, a pescar y a distinguir las huellas de un coyote de las de un zorro. A cambio, Caleb le regaló la armónica, diciéndole que la música mantenía a raya a los malos espíritus. Silas la aceptó con una sonrisa, sin saber que un día ese pequeño instrumento de metal se convertiría en el peso más grande que jamás llevaría consigo, un recordatorio constante de su mayor fracaso. La guerra civil llegó como una tormenta de verano, inesperada y devastadora. Arrasó con la paz de su rancho y sembró la discordia en los corazones de los vecinos. Silas y Caleb se unieron al ejército, arrastrados por un sentido del deber que no entendían del todo. Antes de partir, Silas le prometió a Ana que volvería. Se lo dijo con la arrogancia de la juventud, creyendo que su voluntad era suficiente para doblegar al destino. Le prometió a Caleb que cuidaría de él, que volverían juntos para reconstruir lo que la guerra rompiera. Esas promesas, hechas con el corazón lleno de una ingenua certeza, se convirtieron en las cadenas que lo atarían a su culpa por el resto de sus días.
La guerra no solo le enseñó a matar, le enseñó que las promesas son lo primero que muere en un campo de batalla. La experiencia en el frente lo vació por dentro. El muchacho de granja que sabía leer el cielo para predecir la lluvia fue reemplazado por un rastreador capaz de leer la tierra para anticipar una emboscada. Aprendió el lenguaje del miedo, la economía de la violencia y el valor de un segundo de silencio en medio del estruendo de los cañones. Vio a hombres buenos cometer actos terribles y a hombres terribles morir por causas que apenas comprendían. La guerra le arrancó la inocencia y la reemplazó con una coraza de cinismo y una habilidad letal con el revólver que colgaba de su cadera. Cada día que sobrevivía era un día más en que se alejaba del hombre que Ana había amado, una transformación silenciosa y brutal que lo marcaría para siempre. La muerte de Caleb no ocurrió en una carga heroica ni en un acto de sacrificio. Fue absurda, como la mayoría de las muertes en la guerra. Un fuego cruzado en un bosque anónimo, una bala perdida que encontró su camino en medio del caos. Silas estaba a solo unos metros de distancia, pero no pudo hacer nada. Vio la sorpresa en los ojos de su hermano, la vida escapándose de él antes de que pudiera entender qué había pasado. Sostuvo a Caleb en sus brazos mientras la música se apagaba en su interior para siempre. En ese momento, en el barro y la sangre de un campo de batalla sin nombre, algo dentro de Silas se rompió de forma irreparable. Guardó la armónica de su hermano en el bolsillo de su chaqueta y el silencio que dejó se instaló en su alma. Cuando la guerra terminó, el hombre que regresó a Missouri era un extraño. El rancho familiar estaba casi en ruinas, y la alegría que una vez llenó la casa se había convertido en un eco hueco. Trató de volver a ser el hombre que era, de retomar las riendas del arado y de encontrar consuelo en los brazos de Ana, pero era inútil. Sus manos recordaban mejor el peso del rifle que el de las herramientas de labranza, y sus ojos seguían buscando amenazas en cada sombra. La guerra había terminado en los campos, pero continuaba librándose dentro de su cabeza. Ana lo miraba con una mezcla de amor y tristeza, reconociendo al hombre que amaba, pero sin saber cómo alcanzarlo a través del abismo que los separaba. El silencio entre ellos se hizo más denso que cualquier conversación. Silas no podía hablar de lo que había visto, y Ana no sabía cómo preguntar, para escapar de los fantasmas que lo acechaban en la quietud del rancho. Empezó a aceptar trabajos como rastreador y guardia, usando las habilidades que la guerra le había impuesto. Se ausentaba durante semanas, a veces meses, persiguiendo forajidos o guiando caravanas a través de territorio hostil. Cada viaje era una huida de sí mismo, una forma de mantener a raya los recuerdos. Se decía a sí mismo que lo hacía por dinero para reconstruir el rancho, pero en el fondo sabía que estaba huyendo de la única persona que podría haberlo salvado, porque se sentía indigno de su amor. La noticia de la muerte de Ana le llegó en una carta arrugada, entregada por un jinete polvoriento en un pueblo perdido de Kansas. Fiebres. Una enfermedad rápida y cruel que se la había llevado mientras él estaba persiguiendo la sombra de un hombre por una recompensa. Regresó a casa para encontrar una tumba fresca en la colina y una casa que se había quedado sin alma. La cinta azul que le había regalado estaba sobre la mesita de noche, junto a un libro que ella leía. Tapé. Y culpa lo golpeó con la fuerza de un martillazo. Había fallado en proteger a su hermano y había abandonado a su esposa cuando más lo necesitaba. El rancho, Anna, Caleb, todo lo que había amado había desaparecido, y él era el único que quedaba en pie, rodeado de las ruinas de sus promesas rotas. Fue entonces cuando Silas Kane, el granjero, murió para siempre y nació el pistolero. Vendió lo poco que quedaba del rancho y se echó al camino sin un destino fijo. Su nombre empezó a susurrarse en 1900.
Salones y campamentos, a veces con miedo, a veces con respeto. Se convirtió en un hombre que vivía de su reputación, un fantasma que se movía por los márgenes de la ley, aceptando trabajos que nadie más quería. No lo hacía por gloria ni por dinero, aunque ambos le llegaban. Lo hacía porque el movimiento constante y el peligro inminente eran lo único que lograba acallar las voces de su pasado. La vida nómada de un pistolero era una penitencia autoimpuesta, un purgatorio en la tierra para un hombre que creía haber perdido su derecho al cielo. Noche tras noche, su única compañía era el crepitar del fuego y el peso de una armónica que jamás tocaba. El instrumento descansaba en el fondo de su alforja, envuelto en un trozo de tela. A veces, en la inmensa soledad de las llanuras, la sacaba y la sostenía en sus manos, sintiendo el frío del metal, pero nunca la llevaba a sus labios. Tocarla sería como resucitar a los muertos, como admitir la profundidad de su dolor, y él no se creía con derecho a tal alivio. La música pertenecía a un mundo que ya no existía, a un hombre que había dejado morir en los campos de batalla de la guerra y en la soledad de un rancho abandonado. El silencio era su castigo y su refugio, y ahora, en medio de la nada, frente a él estaba Elara Vance, una muchacha con la misma mirada de animal acorralado que él había visto tantas veces, incluso en su propio reflejo. En su desafío desesperado, veía la fuerza silenciosa de Ana luchando contra la enfermedad. En su fragilidad, veía la inocencia de Caleb justo antes de que la bala lo alcanzara. Ella no era solo un problema en su camino, una complicación que no necesitaba. Era una encrucijada, una prueba enviada por un Dios en el que ya no creía. Ayudarla significaba involucrarse, arriesgarse, sentir algo de nuevo. Abandonarla significaba confirmar que ya no quedaba nada del muchacho de Missouri. Una parte de él, la que lo había mantenido vivo todos esos años, la voz fría y práctica del superviviente, le gritaba que montara su caballo y se largara. La chica era la hija de un hombre poderoso, y eso solo podía significar problemas. Los problemas atraían balas, y él ya había esquivado demasiadas. Su vida se regía por una regla simple: no te involucres, mantén la distancia, sobrevive. Dejarla allí sería cruel, pero el oeste era un lugar cruel. Él no era un héroe, solo un hombre que intentaba llegar al día siguiente. La lógica era clara, implacable, y le ofrecía el camino más seguro, el camino que siempre tomaba, el camino solitario. Pero otra voz, más antigua y dolorosa, una que sonaba como las notas perdidas de una armónica, le susurraba que huir de nuevo sería su verdadera condena. Dejarla a su suerte sería lo mismo que dejar a Ana morir sola, lo mismo que no haber podido proteger a Caleb. Sería la confirmación final de su cobardía, no en el campo de batalla, sino en el campo de batalla de su propia alma. La imagen de sus pies ensangrentados se superpuso con el recuerdo de la cinta azul en la muñeca de su esposa. En ese instante supo que no podía irse, no por ella, no del todo, sino por él, porque tal vez, solo tal vez, salvarla a ella era la única manera de empezar a salvar lo poco que quedaba de sí mismo. No fue una decisión tomada con palabras o pensamientos claros, sino con un gesto casi imperceptible. Silas relajó ligeramente los hombros, un cambio sutil en su postura que solo un observador atento notaría. Inclinó la cantimplora un poco más hacia ella, una invitación silenciosa, paciente. El agua que contenía ya no era solo para calmar la sed de Elara, sino para apagar un fuego que llevaba ardiendo dentro de él durante más de una década. En ese silencio cargado de polvo y sol, Silas Cain tomó una decisión. Se quedaría. Y con ese simple acto, el pistolero errante acababa de sellar su destino al de la mujer descalza que tenía delante, sin saber si ese camino los llevaría a la redención o a la tumba. La llegada a redención
no fue la liberación que Elara había imaginado. El alivio de dejar atrás el desierto fue reemplazado casi de inmediato por una tensión de un tipo distinto, más sutil, pero igual de asfixiante. Los ojos de la gente del pueblo se posaban sobre ellos como moscas sobre la carne fresca. Se posaban sobre las botas de hombre que llevaba Elara, sobre la forma en que su vestido andrajoso no lograba ocultar las curvas de una mujer, y sobre todo se posaban en Silas Cain. Su nombre lo precedía, susurrado en las esquinas del salón y en el emporio. Era un pistolero, un hombre de sombras, y Elara, a su lado, quedaba marcada por la misma oscuridad. El polvo del camino se les había pegado al cuerpo, pero el juicio de la gente se les pegó al alma. Silas, consciente de las miradas, alquiló 2 habitaciones contiguas en la única pensión del pueblo, un gesto de decencia que en realidad era una muralla. La puerta que separaba sus cuartos se convirtió en un símbolo de la distancia que él insistía en mantener. Era una barrera física que reflejaba la barrera emocional que levantaba cada vez que ella intentaba acercarse. Él le traía la comida, se aseguraba de que tuviera agua caliente para lavarse y le compró un vestido sencillo de percal, pero cada uno de estos actos de cuidado era ejecutado con una economía de palabras y una ausencia total de contacto. La protegía del mundo, sí, pero también la mantenía a una distancia segura de sí mismo, como si temiera que su cercanía pudiera quemarla. Dentro de él se libraba una guerra silenciosa. La necesidad de protegerla era un instinto primario, una vieja melodía que no había sentido desde que perdió a su hermano y a su esposa. Pero ese mismo instinto lo aterrorizaba porque le recordaba su capacidad para el fracaso. Cada vez que la miraba, veía los fantasmas de sus promesas rotas, así que empezó a evitar sus ojos. Sus conversaciones se volvieron puramente funcionales, centradas en la supervivencia. No salgas sola, mantén la pistola cerca, cierra la puerta con llave. Las palabras que importaban, las que podrían haber construido un puente sobre el abismo que los separaba, se quedaban atrapadas en su garganta, ahogadas por el peso de un pasado que se negaba a morir. Elara, por su parte, flotaba en un mar de gratitud y confusión. Veía la bondad en sus acciones, una bondad áspera y sin adornos, pero la sentía como el calor de un fuego al otro lado de un grueso cristal. No entendía el muro que él había erigido. Intentaba derribarlo con pequeños gestos. Remendaba una rotura en la camisa mientras él dormía. Le dejaba una taza de café caliente junto a su puerta por la mañana, o simplemente intentaba iniciar una conversación sobre algo que no fuera el peligro inminente. Pero él siempre encontraba la manera de desviar sus intentos, con un gruñido monosilábico, un asentimiento evasivo o simplemente desapareciendo para patrullar las calles del pueblo, dejándola sola con el eco de sus palabras no dichas. El juicio de redención no tardó en manifestarse de forma más directa. El sheriff, un hombre llamado Cobb, con ojos cansados y un bigote manchado de tabaco, se llevó a Silas aparte un día. «Esa muchacha es hija de Bartholomew Vance», le dijo sin rodeos. «Y tú, Cain, eres el tipo de problema que atrae más problemas. No quiero una guerra en mi pueblo». Las mujeres de la iglesia, lideradas por la esposa del predicador, una mujer cuya piedad era tan dura como el acero, miraban a Elara con una mezcla de lástima y desdén. Para ellas, era una mujer perdida, una oveja descarriada bajo la custodia de un lobo. El aislamiento que sentían ya no era solo físico, sino social, una cuarentena impuesta por una comunidad que temía lo que no entendía. En más de una ocasión, Silas estuvo a punto de confesarle la verdad. Se preparaba, ensayaba las palabras en su mente, buscando la forma de decirle que el hombre con el que debía casarse lo había contratado para hacerla desaparecer. Una noche, mientras limpiaban sus armas en silencio a la luz de una
lámpara de queroseno, encontró el momento. El aire estaba quieto, la intimidad del silencio era casi palpable. Pero entonces ella levantó la vista, y en sus ojos él vio una confianza tan pura y frágil que las palabras se le murieron en los labios. Decirle la verdad sería como tomar esa confianza y aplastarla bajo su bota. Se dijo a sí mismo que esperaría al momento adecuado, sabiendo en el fondo que tal momento no existía. Una tormenta de lluvia barrió las llanuras y los encerró en la pensión durante 3 días. La proximidad forzada, en lugar de unirlos, afiló los bordes de su tensión. El espacio entre ellos se encogió hasta volverse insoportable. Se movían por las pequeñas habitaciones con una conciencia aguda del otro, evitando rozarse, evitando mirarse. El sonido constante de la lluvia contra el tejado de hojalata era un tamborileo monótono que magnificaba el estruendo de su silencio. Afuera, el mundo se disolvía en un velo de agua y barro. Adentro, sus mundos interiores chocaban sin hacer ruido, generando una electricidad que crepitaba en el aire estancado. Fue durante esa tormenta que Elara, buscando una manta extra en las alforjas de Silas, encontró la armónica. Estaba envuelta en un trozo de tela gastada, como una reliquia sagrada. La sacó, el metal frío al tacto, y se la mostró con una curiosidad inocente. ¿Tocas?, preguntó, su voz suave rompiendo la monotonía de la lluvia. La reacción de Silas fue instantánea y violenta. Se la arrebató de la mano. Su rostro, transformado en una máscara de dolor y furia. «No toques eso», siseó, su voz tan rota que apenas era un susurro. Elara retrocedió, asustada, y el abismo entre ellos se ensanchó hasta volverse un cañón. La armónica y el fantasma que representaba se había convertido en otro muro infranqueable. La primera amenaza tangible no tardó en llegar después de la tormenta. Un hombre con cara de comadreja y ojos que no parpadeaban apareció en el salón, haciendo preguntas sobre una muchacha que encajaba con la descripción de Elara. Silas lo vio desde el otro lado de la calle, a través de la ventana del emporio. Reconoció el tipo, un cazarrecompensas de poca monta. El tipo de hombre que trabajaría para cualquiera por unas pocas monedas. El peligro ya no era una sombra en el horizonte. Tenía un rostro y estaba bebiendo whisky a menos de 100 metros de distancia. La sensación de seguridad, por frágil que fuera, se evaporó como el agua en el desierto. A partir de ese momento, la protección de Silas se volvió casi una tiranía. Le prohibió salir de la pensión, ni siquiera para ir al pozo. Pasaba horas junto a la ventana, observando la calle, con la mano siempre cerca de la culata de su revólver. Para Elara, ese cuidado opresivo empezó a sentirse dolorosamente familiar. Era el mismo control que su padre había ejercido sobre ella, aunque las intenciones fueran diferentes. Se sentía como un pájaro que había escapado de una jaula dorada solo para ser encerrado en una de hierro, más pequeña y sombría. La libertad por la que había arriesgado todo parecía ahora una ilusión lejana, un espejismo en el desierto de su nueva vida. La tensión finalmente estalló en su primera discusión real. Harta del encierro y del silencio, Elara lo confrontó. «No escapé de la hacienda de mi padre para que otro hombre me encerrara», le espetó, su voz temblando de frustración y rabia. «¿Qué es lo que tanto temes, Silas? ¿De qué me estás protegiendo que no puedas contarme?» Él, atrapado entre la necesidad de protegerla y la imposibilidad de revelar su secreto, solo pudo recurrir a la misma respuesta hueca de siempre. «Confía en mí». Pero la confianza no puede crecer en la oscuridad, y sus palabras solo sirvieron para profundizar la herida entre ellos, dejando un silencio amargo y resentido a su paso. El dinero que Silas había ganado en su último trabajo se estaba agotando. La pensión, la comida, el nuevo vestido de Elara, todo costaba. La presión económica se sumó a la emocional. Necesitaba
encontrar trabajo, pero cualquier encargo como pistolero o rastreador significaría dejarla sola en redención, expuesta a los hombres que la buscaban, o arrastrarla con él hacia un peligro aún mayor. Estaba atrapado en un dilema sin solución. Para protegerla, necesitaba dinero. Para conseguir dinero, tenía que ponerla en riesgo. Era la cruel paradoja de la vida en la frontera, donde la supervivencia siempre exigía un sacrificio. Una noche, la idea de marcharse se apoderó de él con una fuerza abrumadora. Sería lo más fácil, dejarle el dinero que le quedaba, escribir una nota y desaparecer en la oscuridad, volviendo a ser el fantasma que siempre había sido. Sería un acto de cobardía, pero también de autopreservación. Llegó a liar su petate y a meter las botas en las alforjas. Se detuvo junto a la puerta, la mano en el pomo, y miró hacia la habitación de ella. La imagen de la tumba de Ana, solitaria en la colina de Missouri, apareció en su mente. Había abandonado a una mujer a la que amaba. No podía volver a hacer lo mismo. Deshizo el equipaje en silencio, la decisión tomada no por valor, sino por el peso insoportable de su propia culpa. Elara, ajena a la crisis nocturna de Silas pero sintiendo su creciente desesperación, decidió tomar las riendas de su propio destino. A espaldas de él empezó a buscar trabajo. Habló con la dueña de la pensión, una viuda robusta y de buen corazón, y se ofreció para ayudar en la cocina y la lavandería a cambio de su estancia. Era un trabajo duro, que le dejaba las manos en carne viva y la espalda dolorida, pero era suyo. Era un pequeño acto de independencia, una declaración silenciosa de que no era una carga ni una damisela en apuros. Cuando Silas se enteró, no supo qué sentir, una punzada de orgullo por su fortaleza o un nudo de miedo al verla reclamar una autonomía que la hacía más vulnerable. El segundo frente de la amenaza se materializó una tarde, cuando Elara volvía del pozo. Un hombre bien vestido, con el aire arrogante de los capataces de su padre, le cortó el paso. No la tocó, pero su voz era tan fría como el acero de una navaja. «Tu padre te echa de menos, Elara», dijo, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Te ofrece la oportunidad de volver a casa. Si te niegas, enviará a hombres que no serán tan amables como yo». El mensaje era claro. La red se estaba cerrando sobre ella, no solo por parte de su prometido, sino también de su propio padre. Ya no había un lugar seguro al que huir. Ese encuentro lo cambió todo para Elara. El miedo que sintió no era el pánico ciego de su huida, sino un terror frío y lúcido. De repente, la cautela paranoica de Silas cobró sentido. Su control no era una forma de opresión, sino un escudo desesperado contra un mundo que realmente quería destruirla. Esa noche, cuando se lo contó, no hubo reproches en su voz, solo un cansancio compartido. La comprensión que nació entre ellos en ese momento no se basó en la ternura, sino en el reconocimiento mutuo de que estaban atrapados en la misma trampa mortal. Silas no dijo nada. Simplemente se sentó frente a ella en la pequeña habitación. El silencio ya no era una barrera, sino un espacio compartido de vulnerabilidad. Sacó la pequeña pistola que le había dado y empezó a limpiarla metódicamente, el chasquido metálico del mecanismo llenando la quietud. El gesto era práctico, pero profundamente reconfortante. Era una promesa silenciosa. Ya no la estaba escondiendo del mundo. La estaba preparando para enfrentarlo. En ese momento, ambos supieron que el tiempo de la evasión había terminado. Una decisión, una que definiría sus vidas o las terminaría, tenía que ser tomada. La decisión les fue impuesta antes del amanecer. Unos golpes secos en la puerta los despertaron. Era el sheriff Cobb, su rostro pálido a la luz del farol que sostenía. «Kane», dijo, su voz grave y urgente, «tengo malas noticias. Mis exploradores acaban de informar. Un grupo de jinetes armados viene del este, con el estandarte de los Vans, y
Otro grupo, igual de grande, se acerca por el oeste. Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras se asentara. Estarán aquí al amanecer. El aire en la habitación se volvió denso, pesado. No había a dónde correr. El pasado de Elara y el presente de Silas estaban a punto de colisionar en las polvorientas calles de Redención. Silas la miró, y en la penumbra supo que la última y más peligrosa verdad aún no había sido contada, y el tiempo se había acabado. Las palabras del sheriff Cobb cayeron en la habitación como terrones de tierra sobre un ataúd. Amanecer. La palabra sonaba a sentencia de muerte. Elara sintió que el suelo se abría bajo sus pies, el mismo pánico helado de su huida, regresando para reclamarla. Miró a Silas, buscando en su rostro endurecido una señal de esperanza, un plan, cualquier cosa que no fuera la resignación sombría que vio en sus ojos. Él no le devolvió la mirada. En su lugar, sus ojos grises se clavaron en la lámpara de queroseno que parpadeaba sobre la mesa, como si en esa pequeña llama pudiera encontrar la respuesta a una pregunta que llevaba semanas carcomiéndolo por dentro. El tiempo de las mentiras piadosas, de los silencios protectores, se había consumido junto con el aceite de la lámpara. Solo quedaba la verdad, y era tan afilada como un cuchillo. Silas se movió con la lentitud de un hombre que carga con un peso invisible. Se sentó en el borde de su catre, el somier de cuerda crujiendo bajo su peso en una queja lastimera que pareció llenar todo el cuarto. No la miró cuando empezó a hablar. Su voz era un murmullo ronco, el sonido de la grava raspando contra la piedra. «Hay algo que necesitas saber, Elara», comenzó, y el tono de su voz le dijo a ella que lo que venía a continuación sería peor que los jinetes que se acercaban. «No fue tu padre quien me encontró en el camino. No fue a él a quien le importaba si vivías o morías». Hizo una pausa, cada segundo de silencio, estirándose hasta el punto de ruptura, cargado con el peso de una confesión que se había podrido en su interior durante demasiado tiempo. «Antes de encontrarte», continuó, sus ojos todavía fijos en un punto invisible de la pared de madera, «acepté un trabajo. Un hombre me pagó para encontrar a la hija de Bartholomew Vance». Elara contuvo el aliento, una nueva clase de miedo, más íntimo y traicionero, comenzando a serpentear por sus venas. Pensó que lo entendía, que su padre lo había contratado. Pero Silas negó con la cabeza, un movimiento casi imperceptible. «El hombre que me contrató no fue tu padre, fue tu prometido, el hombre con el que se suponía que debías casarte». Las palabras flotaron en el aire denso de la habitación, cada una de ellas un golpe sordo contra el frágil escudo de confianza que ella había construido a su alrededor. Elara no se movió, pero algo dentro de ella se hizo añicos. El mundo se inclinó sobre su eje, y el hombre que se había convertido en su único ancla, en un mar de caos, se transformó de repente en la encarnación de su peor pesadilla. Sintió una náusea fría subirle por la garganta. No solo la había encontrado por casualidad, la había estado buscando. Era parte del plan, parte de la red que su padre y su prometido habían tejido para atraparla. La amabilidad, el agua, las botas, las lecciones de supervivencia. ¿Había sido todo una farsa? Una actuación calculada para ganarse su confianza antes de entregarla. El silencio en la habitación era ahora un rugido en sus oídos, el sonido de su mundo derrumbándose. «Su encargo no era llevarte de vuelta», dijo Silas, y finalmente levantó la vista, sus ojos encontrando los de ella en la penumbra. El dolor y la vergüenza que vio en ellos eran tan crudos y profundos que por un instante la dejaron sin aliento. «El encargo era asegurarme de que desaparecieras para siempre, para que él pudiera culpar a tu padre, empezar una guerra y quedarse con sus tierras». La verdad completa, desnuda y brutal, quedó expuesta entre ellos.
No era solo un cazador. Había sido contratado como un asesino. El hombre que le había salvado la vida había sido pagado para quitársela. La paradoja era tan monstruosa que su mente se negó a procesarla del todo, dejándola en un limbo de incredulidad y horror. La reacción de Elara no fue de furia, sino de un profundo y desolador vacío. Fue como si una helada repentina hubiera matado todo lo que había empezado a florecer en su interior. Se apartó de él, un solo paso hacia atrás que pareció abrir un abismo insalvable. Entre ellos, el guardapelo de su madre, que siempre llevaba oculto bajo el vestido, de repente se sintió frío contra su piel. Todos los hombres de su vida la habían visto como un objeto, una propiedad, una herramienta para sus propios fines. Su padre, su prometido, y ahora Silas. La confianza que le había entregado, pieza por pieza, se sintió como la más estúpida de las traiciones. Una herida autoinfligida que dolía más que cualquier corte en sus pies. Silas vio el cambio en ella, la forma en que la luz se retiró de sus ojos, dejando atrás solo una cautela endurecida. Era la misma mirada que había visto en los ojos de los animales atrapados en un cepo, justo antes de rendirse. «Acepté el dinero», admitió, su voz quebrada por el peso de su propia vergüenza. «Lo necesitaba. Mi plan era advertirte, darte el dinero y desaparecer, dejarte a tu suerte». Se pasó una mano por el rostro, el gesto de un hombre agotado hasta los huesos. «Pero entonces te vi, corriendo descalza, con más fuego en los ojos que todo el sol de Texas, y no pude, simplemente no pude». No era una excusa, sino una confesión. En su desesperación, vio los fantasmas de sus fracasos pasados, vio a su hermano Caleb, cuya vida no pudo proteger, y a su esposa Ana, a quien abandonó por una vida de violencia sin sentido. Dejar que Elara muriera, o peor, participar en su muerte, habría sido la traición final a sus memorias, la confirmación de que no quedaba nada en él digno de ser salvado. «Te vi a ti», susurró, «y vi una segunda oportunidad, una oportunidad de hacer lo correcto por una vez, aunque no supiera cómo». Sus palabras no buscaban el perdón, porque sabía que no lo merecía. Buscaban quizás un atisbo de comprensión en medio de la devastación que acababa de causar. Elara lo escuchó, cada palabra cayendo en el pozo de su traición. Pero en medio del dolor, una pregunta insistente comenzó a abrirse paso. Si su intención original era tan oscura, ¿por qué había hecho todo lo contrario? ¿Por qué la había protegido con una ferocidad casi suicida? ¿Por qué se había quedado en redención, convirtiéndose en un blanco cuando podría haber desaparecido hace semanas? La verdad que él le había contado era horrible, pero sus acciones desde que se encontraron contaban una historia diferente, una historia de sacrificio silencioso que no encajaba con la de un asesino a sueldo. La contradicción era un nudo en su mente que no podía desatar. Él pareció leer su confusión. Se levantó y fue hacia sus alforjas, que colgaban de un clavo en la pared. Metió la mano y sacó una pequeña bolsa de cuero, pesada y abultada por las monedas. La arrojó sobre la mesa de madera con un golpe sordo y definitivo. El sonido del metal chocando contra la madera fue el único ruido en la habitación durante un largo momento. «Es el adelanto», dijo Silas, su voz ahora desprovista de emoción, como si se hubiera vaciado por completo. «La mitad del pago por tu vida. Nunca toqué una sola moneda. El dinero, el símbolo tangible de su traición, yacía entre ellos, una ofrenda oscura y terrible. Ese gesto lo cambió todo. No era una disculpa ni una explicación. Era un acto. Al poner el dinero sobre la mesa, Silas estaba renunciando a todo. Le estaba entregando el arma que ella podría usar para destruirlo, la prueba de su crimen. Le estaba dando el poder de decidir su destino. «Tómalo», le dijo. «Úsalo para comprar un pasaje de tren hacia el este o para contratar a tus propios pistoleros».
Huye de mí, de tu padre, de todos. Sé libre. En ese momento Silas Cain dejó de ser un hombre que reaccionaba a su pasado y se convirtió en un hombre que actuaba para definir su futuro, aunque ese futuro fuera una tumba en las afueras de Redención. El Ara miró la bolsa de cuero, el precio de su propia muerte. El oro que contenía podría comprarle una nueva vida, lejos de Texas, lejos de todo lo que la había herido. Era la salida que siempre había anhelado. Podía tomarlo y correr, dejar a Silas a merced de los hombres que venían por ellos. Sería justo, sería lo que él merecía por su engaño. Pero cuando levantó la vista, no vio a un traidor. Vio a un hombre roto, que le ofrecía la única redención que tenía a su alcance, la libertad de ella, comprada con su propia vida. Vio a un hombre que había elegido enfrentarse a sus demonios en lugar de seguir huyendo de ellos. Y en ese instante de claridad brutal, el Ara entendió. El verdadero enemigo no era el hombre que se sentaba frente a ella, sino el mundo que los había acorralado a ambos. Un mundo que usaba el dinero para comprar vidas y la violencia para resolver disputas. Un mundo del que ambos intentaban escapar. La confianza que se había roto no podía repararse, no de la misma manera, pero algo nuevo, más fuerte y forjado en una verdad más dura, podía nacer de sus cenizas. Una alianza, una lealtad no basada en la inocencia, sino en una comprensión compartida de la oscuridad que ambos enfrentaban. Con una calma que la sorprendió a sí misma, el Ara extendió la mano. Pero no fue hacia la bolsa de dinero. Sus dedos pasaron por encima del cuero gastado y se dirigieron hacia la culata de la pequeña pistola que yacía sobre la mesa, la misma que Silas le había enseñado a usar. La levantó, el peso del metal frío y sólido en su palma. Se sentía real, más real que el oro. Era una herramienta, no una recompensa, un medio para luchar, no para huir. El gesto fue su respuesta, más elocuente que cualquier palabra que pudiera haber pronunciado. Miró a Silas, y por primera vez, desde la revelación, sus miradas se encontraron y se sostuvieron. Ya no había miedo en sus ojos, solo una determinación de acero. «Enséñame a recargarla rápido», dijo, su voz firme, sin un atisbo de temblor. «El amanecer está cerca». No era perdón lo que le ofrecía, ni amor, ni siquiera confianza. Era algo mucho más valioso en ese momento. Un frente unido. Había dejado de ser la víctima que huía y se había convertido en una luchadora dispuesta a defender su propio futuro. Silas la observó por un largo momento. Una mezcla de asombro y un profundo y doloroso alivio cruzando su rostro. Asintió lentamente, un único movimiento de cabeza que selló su nuevo pacto. Empujó la bolsa de dinero a un lado de la mesa como si fuera una basura sin importancia. Tomó su propio revólver y un puñado de cartuchos. La revelación que debería haberlos destruido, en cambio, los había despojado de todo, menos de lo esencial. Ya no eran un protector y una protegida, ni un traidor y una víctima. Eran dos supervivientes, sentados a la luz de una lámpara moribunda, preparándose para enfrentar juntos el amanecer. El estruendo de los disparos se desvaneció, dejando tras de sí un silencio antinatural, más pesado y denso que cualquier grito. El polvo de las calles de Redención comenzó a asentarse lentamente, cubriendo con una fina capa ocre los cuerpos de los hombres de Vance y de su prometido, que yacían inmóviles donde habían caído. Silas y el Ara permanecían de pie en medio de la calle principal, no como vencedores, sino como supervivientes de un huracán que ellos mismos habían desatado. El aire olía a pólvora y a miedo rancio. De las ventanas de las casas, rostros pálidos los observaban como si fueran espectros, apariciones de una violencia que el pueblo prefería ignorar. No hubo vítores ni agradecimientos, solo el juicio silencioso de una comunidad cuya frágil paz había sido rota para siempre. En ese momento,
Ambos comprendieron que habían ganado la batalla, pero habían perdido cualquier posibilidad de un hogar. Redención ya no era un refugio, sino la escena de un crimen del que eran los únicos testigos vivos. El sheriff Cobb salió de su oficina, no con las esposas en la mano, sino con el peso del mundo en sus hombros caídos. Caminó hacia ellos con la parsimonia de un hombre que ha visto demasiados amaneceres sangrientos. No miró los cuerpos, sino directamente a los ojos de Silas. No hubo preguntas, ni acusaciones. La ley de la frontera era a menudo una cuestión de supervivencia, no de justicia. Bartholomew Vance era un hombre poderoso, Kane, dijo Cobb. Su voz era un murmullo grave y cansado. Y su futuro yerno tenía conexiones hasta en Austin. Oficialmente no vi nada. Fue un ajuste de cuentas entre forajidos. Hizo una pausa, escupiendo un trozo de tabaco al polvo. Pero no quiero verlos aquí cuando salga el sol. Tomen lo que necesiten y cabalguen hacia el oeste. No miren atrás. No era una orden, sino el único acto de piedad que podía ofrecerles. Un puñado de horas de ventaja antes de que el mundo entero se les echara encima. De vuelta en la penumbra de la habitación de la pensión, el silencio entre ellos era diferente. Ya no estaba lleno de secretos ni de desconfianza, sino de una comprensión mutua forjada en el fuego y la sangre. Empacaron sus escasas pertenencias con una eficiencia sombría. Cada movimiento era deliberado, cargado de un significado tácito. Cuando todo estuvo listo, Silas se detuvo, metió la mano en su alforja y sacó la vieja armónica de su hermano. El metal pulido brilló débilmente a la luz de la lámpara. Durante un largo momento la sostuvo en la palma de su mano, no como un recordatorio de su fracaso, sino como la última pieza de un hombre que ya no existía. Luego se volvió hacia el ara y se la tendió. «Quiero que guardes esto por mí», dijo, su voz apenas un susurro. No era un regalo de despedida, sino una promesa. Le estaba confiando su pasado, el ancla de su dolor, para que ella lo custodiara en el incierto futuro que ahora compartirían. El ara la tomó, sus dedos rozando los de él, y asintió, sellando su pacto sin necesidad de una sola palabra más. Antes de que la primera luz del alba tiñera de un gris pálido el horizonte, dos figuras a caballo se deslizaron fuera de redención como sombras. Se movían con un sigilo que hablaba de una vida de cautela. El único sonido era el crujido suave del cuero de las sillas de montar y el resoplido de los caballos en el aire frío de la mañana. No miraron atrás. La ciudad, con sus juicios y sus miedos, se encogió a sus espaldas hasta desaparecer. Frente a ellos se extendía el vasto e indiferente lienzo del oeste, una tierra que no prometía nada más que distancia y la oportunidad de empezar de cero cada día. No cabalgaban como amantes que huyen hacia un futuro idílico, sino como dos soldados que se retiran de un campo de batalla para luchar otro día. Su viaje no era una huida hacia la felicidad, sino una marcha decidida hacia la supervivencia, sostenida por la única certeza que poseían, la presencia del otro a su lado. Nunca supe con certeza qué fue de ellos. Sus nombres se convirtieron en un susurro llevado por el viento, otra leyenda más en una tierra llena de ellas. A veces me gusta pensar que encontraron un pequeño valle escondido en las montañas de Colorado, o que llegaron hasta el océano en California. Pero en el fondo, sé que no buscaban un lugar, sino un estado del alma. No buscaban la paz, porque sabían que para gente como ellos, la paz era un lujo inalcanzable. Buscaban algo más honesto, más real. Buscaban la dignidad de vivir según sus propias reglas, de enfrentarse a cada amanecer de pie, juntos. No encontraron un final feliz de cuento, pero forjaron algo mucho más fuerte. Una lealtad inquebrantable, una alianza nacida de la verdad más cruda.
y en un mundo que intentó destruirlos, eligieron salvarse el uno al otro. Eso, creo yo, es la única clase de justicia silenciosa que realmente importa.